Vamos a recordar algunos de los conceptos claves que han aparecido hasta este momento. Por un lado tenemos sistemas que habitualmente los representamos con bloques. Es decir, los bloques son lo que conocemos como modelos de los sistemas. Y por otro lado tenemos señales, como por ejemplo esta señal UDT. Esta señal UDT que se representa con una flecha, como todas las señales. En este caso es una flecha que llega a un sistema, por lo tanto es una entrada. Y aquí tendríamos una salida IDT, que es también una señal. De tal modo que, como hemos dicho en repetidas ocasiones, el sistema lo que hace es actuar sobre las entradas para producir unas determinadas salidas. Y ese fenómeno, esa transformación de entradas en salidas, se hace con arreglo a una determinada regla o ley. Bien, pues estas leyes que definen los sistemas pueden ser, por ejemplo, estáticas o dinámicas. Vamos a ver un ejemplo de una ley estática. Pues si tenemos una señal que vamos a llamar x1 de t, que llega a un sistema al cual también llega una segunda señal que se llama x2 de t, y el sistema lo que hace, o la ley que define el sistema, es, por ejemplo, que la salida es igual a la primera entrada más la segunda salida al cuadrado, pues aquí tendríamos que esta salida x3 de t en cada instante es la suma del valor de x1 en ese instante más el valor de x2 en ese instante al cuadrado. Este es un ejemplo de sistema estático y en concreto de tipo no lineal. Un sistema dinámico, bueno, pues vendría dado, por ejemplo, por una ecuación diferencial. Si la ley que define el sistema es una ecuación diferencial como por ejemplo esta, y segunda más y cuadrado es igual a 2 veces la entrada, pues tenemos un sistema dinámico, en concreto un sistema dinámico no lineal, cuyas entradas podemos llamar pues x3 de t y... no, x3 ya lo tenemos, no sé por qué antes... sí, x3, pues este será x4 de t y esta de aquí será x5 de t. Bueno, tenemos aquí dos sistemas, pero los sistemas, las entradas de un sistema siempre pueden ser salidas de otro. Los sistemas pueden estar interconectados o sus salidas, por ejemplo, se pueden sumar de tal manera que, bueno, pues este se convertiría en un subsistema, este y este, o sea, cada uno de ellos se convertiría en un subsistema de otro sistema más global. Bueno, pues como digo, si por ejemplo aquí tenemos una operación de suma de las salidas, pues aquí llegaríamos a la señal x6 de t. En realidad, ¿esta suma qué es? Bueno, no dejaría de ser otro bloque con dos entradas y dos salidas. Lo que pasa que normalmente no lo representamos así. Normalmente las sumas se representan con esta especie de circulillo. Bueno, pues vamos a pasar el resultado de la suma por un sistema, en este caso lineal. Así que la ecuación diferencial que lo describe va a ser, voy a ponerla similar a la anterior, pero en este caso, como no hay cuadrado, es una ecuación diferencial lineal. Y la salida del sistema definido por esta ecuación diferencial, pues le vamos a llamar x7 de t. Y ese x7 de t, pues vamos a pasarlo por otro sistema lineal. Pero este, en lugar de estar definido por una ecuación diferencial, va a estar definido por una respuesta impulsional. Y de t va a ser igual a u de t convolución con g de t. Esto también es una descripción de un sistema dinámico, solo que es una representación externa, a diferencia de la anterior, que era una representación interna. Bien, pues la salida, de nuevo, por ejemplo, la podemos sumar con otra salida diferente. ¿Y por cuál vamos? Esta podría ser x8 de t y esta podría ser x9 de t, y la suma de las dos podríamos llamarla x10 de t,
Y aquí esto podría atravesar, por ejemplo, un sistema consistente en la integración y es igual a la integral de u de t diferencial de t. Bueno, desde 0 hasta t, si se quiere. Bien, pues esto también es una operación dinámica. Y esta sería la entrada y esta x11 de t sería la salida de ese nuevo sistema, o si preferimos de ese nuevo subsistema dentro del sistema global que estamos construyendo a base de conectar bloques mediante sus entradas y sus salidas. Bien, pues como hemos dicho, algunos de estos bloques pueden ser una representación interna, es decir, no permitir ninguna ambigüedad en la descripción, y otros pueden ser una representación externa, como por ejemplo este otro sistema dinámico dado por una respuesta impulso. Pero al margen de cuáles sean internas o externas, lo que vamos a distinguir es aquellos casos en los que tenemos operaciones lineales. Y cuando digo lineales, lo digo en términos dinámicos. Es decir, operaciones que en el caso estático sean sumas y restas, y que en el caso dinámico sean ecuaciones diferenciales o convoluciones o integraciones. Todos estos, bueno, aquí también tendríamos una suma. En todos estos casos estamos aplicando operaciones lineales sobre señales, mientras que en estos casos de aquí en los casos que quedan a este lado no estaríamos hablando de operaciones lineales en términos dinámicos. Bien, pues si lo que tenemos es un diagrama de bloques en el que solo aparecen elementos lineales, podemos plantearnos el transformar mediante la transformada de Laplace el sistema completo, y allá donde tengamos una señal del tiempo, obtener su transformada de Laplace, y allá donde tenemos un sistema dado por ecuación diferencial o por cualquier otra operación, aplicar la transformada de Laplace sobre esa operación. Así que, por ejemplo, en este caso, ¿qué obtendríamos? Bueno, pues en primer lugar la suma que estaría sumando x3ds y x5ds. Aquí pondríamos mayúsculas x3ds y x5ds. Después vendría este sistema, que es una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, si hacemos la transformada de esa operación, tenemos i de s por s menos el estado inicial de i más i mayúscula de s otra vez. Esto es igual a 2 por u de s. Esto si lo reordenamos, bueno, voy a ir directamente a los bloques. No, voy a reordenarlo para que sea menos confuso. I de s es igual a 2 por u de s más i de 0. Todo ello dividido por 1 más s. 1 más s. Eso viene de la reordenación de la transformada de Laplace. Bueno, pues esto lo podemos dibujar con bloques. ¿Cómo? Ponemos aquí un bloque que sea en el que dentro ponemos un 2. A la salida de este bloque le añadimos ese estado inicial i0, y el resultado de todo pasa por otro bloque en el que lo que ponemos es 1 partido por s más 1, de tal manera que i de s es justo este i de s que habíamos calculado. Ahora veremos la lógica del diagrama, pero vamos a continuar. La salida de esto pasa por otro bloque. Aquí, como lo que tenemos es la convolución, recordamos de las propiedades de la transformada de Laplace que la convolución se convierte en una multiplicación. Así que la salida, que será x8ds, por cierto, aquí está esta i de s, en realidad es x7ds. Vale. Bueno, pues como digo, este x8ds es la multiplicación de la entrada del sistema por gds. Y esto es a lo que me refería con la lógica detrás del diagrama. En estos diagramas, en el mundo complejo o en el mundo S, las salidas de los sistemas
Las salidas de los bloques se calculan multiplicando la entrada al mismo por lo que hemos escrito dentro del bloque. Aquí, por ejemplo, en este caso IDS, podemos aplicar IDS es igual a lo que hay dentro del bloque, 1 partido por S más 1, que multiplica a I de 0 más 2, una vez más lo que hay dentro del bloque multiplica a lo que le entraba, pues más 2 por la suma que le, vamos, la señal que le entraba, que le habíamos llamado antes x6ds. Pues bien, pues esta IDS es 1 partido por S, por S más, 1 partido por S más 1 por y 0, la salida en el estado inicial, más 2 por la entrada x6ds. Bueno, bien, si continuamos hasta el final, sencillamente las sumas de nuevo se convierten en sumas. Aquí lo que le entra es x9ds, la salida es x10 y esto atraviesa un bloque que ya sabemos que la transformada de la integral es 1 partido por S. Pues ese es el bloque que nos encontramos. Y la salida final, x11 de S, no es más que la multiplicación de 1 partido por S por la señal que tengamos en este punto. Así que, como vemos, lo que obtenemos es un diagrama en el que las únicas operaciones que hay que realizar son multiplicaciones y sumas y restas, como ya cabría esperar conociendo todas las propiedades de la transformada de Laplace. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que ahora podemos aplicar o llevar a cabo una serie de operaciones conocidas como operaciones con bloques. Y con esas operaciones podemos reducir o simplificar los diagramas que representan los sistemas, y en ese proceso de simplificación pues es relativamente sencillo si lo hacemos gráficamente. Pero lo importante es recordar que esas operaciones solamente se pueden hacer cuando tenemos todo el sistema en el mundo S, cuando lo que tenemos son bloques con funciones de transferencia y sumas, que esas operaciones serían completamente ilegítimas realizadas en el mundo T, y en concreto en el mundo T cuando hay relaciones de carácter no lineal. Pero eso no puede pasar en el mundo S. Si hemos llegado al mundo S es porque todo era lineal, y aquí sí podemos llevar a cabo esas operaciones. Bien, pues además de esto, otro aspecto interesante de los diagramas de bloques en el mundo S es que si tenemos un sistema, voy a poner un sistema aquí complicado con diferentes entradas, por ejemplo x1 de S y x2 de S, y aquí todo tipo de operaciones, pues integraciones, otros bloques, señales internas, sumas, bien, montones de operaciones, y al final tenemos una salida que es IDS. Y queremos estudiar cuál es la relación entre IDS y estas dos entradas. Bueno, pues las propiedades de la transformada de Laplace, que se convierten en propiedades de los diagramas de bloques, nos dicen que podemos estudiar de manera independiente la relación de esta entrada con cada una de las salidas. Así que, por ejemplo, podemos hacer x2 de S igual a 0 y estudiar o reducir el diagrama para obtener la relación entre I y x1. Y obtendríamos que I de S es igual a una determinada función de transferencia, G1 de S por X1 de S. Pero esto no es cierto en general. La salida depende de las dos entradas, así que la segunda contribución se estudiaría, en este caso, haciendo que X1 de S es igual a 0, y de nuevo haciendo todas las operaciones dentro del sistema para reducir los bloques y obtener la función de transferencia correspondiente. En este caso es G2 de S por X2. Pero la cuestión importante aquí es que el análisis se puede hacer pues desde esa perspectiva de divide y vencerás, desde esa perspectiva de superposición que nos viene dada por la linealidad que gobierna los sistemas representados con bloques en S. Bueno, pues vamos a pasar al vídeo en el cual explicamos en qué consisten
todas esas operaciones con bloques a las que hacíamos referencia hace un momento, no sin antes mencionar que todas esas operaciones también se podrían hacer a mano. Es decir, son operaciones que se pueden plantear de manera algebraica. Al final no dejan de ser sumas y multiplicaciones de diferentes señales, y bueno, al final tienes una serie de ecuaciones que se podrían resolver matemáticamente o álgebra, a través de álgebra. Pero muchas veces pues nos podemos evitar todo esto y nos gusta hacerlo con bloques, es más intuitivo, es más cómodo de manera gráfica, y por eso, bueno, por eso resulta interesante y lo vamos a ver en el siguiente vídeo.